Haz las preguntas correctas. Haz las preguntas correctas. Lee. Nehemías 1:4. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalias, en el mes de Kislev del año 20, mientras yo estaba en la ciudadela de Susa, Hanani, uno de mis hermanos, vino de Judá con otros hombres, y les pregunté sobre el remanente judío que había sobrevivido al exilio, y también sobre Jerusalén. Me dijeron, los que sobrevivieron al exilio y han vuelto a la provincia están en grandes problemas y deshonra. El muro de Jerusalén está derrumbado y sus puertas han sido quemadas con fuego. Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré. Durante algunos días lloré, ayuné y oré ante el Dios del cielo. Piensa. Estuve en un simposio de liderazgo cerca del lago Michigan hace varios años. Grandes líderes de todo el país. Mentes agudas, grandes organizaciones, currículums impresionantes. Durante una mesa redonda, alguien se volvió hacia mí y me preguntó, Ed, ¿qué libros estás leyendo ahora mismo? Y di una respuesta que provocó algunas risas y muchas cejas levantadas. Le dije, no leo mucho. Hago preguntas. Eso no era falsa modestia. Era la verdad. Siempre he aprendido más haciendo la pregunta correcta que leyendo el capítulo adecuado. Los libros son valiosos. No los estoy descartando. Pero hay algo en una pregunta bien planteada que abre una puerta que ningún libro puede abrir. Una pregunta te sitúa en la misma sala que la experiencia de otra persona. Una pregunta revela lo que una persona sabe, lo que teme, lo que ha vivido. Una pregunta dice, no tengo todas las respuestas y estoy bien con eso. Nehemías entendía esto. Mira la escena inicial de este libro. Nehemías está en Susa, viviendo en la ciudadela, sirviendo como copero del rey de Persia. Tiene una posición cómoda, un sueldo fiable, una proximidad al poder. Y entonces aparece su hermano Hanani con otros hombres de Judá. ¿Qué hace Nehemías? Les pregunta. El texto lo dice claramente, les pregunté sobre el remanente judío que había sobrevivido al exilio y también sobre Jerusalén. No esperó un informe. No pasó por el equivalente antiguo de un feed de noticias. Apartó a la gente y preguntó. Esa es la primera ley del liderazgo, la investigación. Los líderes investigan antes de iniciar. Preguntan antes de actuar. Aprenden el paisaje antes de plantar la bandera. Y fíjate en lo que pasó cuando Nehemías obtuvo su respuesta. La noticia fue devastadora. El muro de Jerusalén fue derribado. Las puertas habían sido quemadas por el fuego. La gente estaba en grandes problemas y en desgracia. La respuesta de Nehemías fue inmediata y visceral. Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré. Durante algunos días lloré, ayuné y oré ante el Dios del cielo. No corrió al rey con una propuesta. No elaboró un plan estratégico. Lloró. Ayunó. Rezaba. La información que obtuvo preguntando le llevó directamente a la presencia de Dios. Esto es lo que he observado a lo largo de más de 30 años de ministerio. Los mejores líderes no son los que tienen más respuestas. Son los que tienen más preguntas. Lo llamo ASK, siempre buscando conocimiento. No conocimiento por el simple hecho de saber, sino conocimiento que lleva a la acción. Nehemías no hacía preguntas triviales. Hizo preguntas que le rompieron el corazón. Y un corazón roto es la línea de partida para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mi padre solía tener un viejo Lincoln Continental. Coche grande, asiento de banco, olía a cuero. Y guardaba un juego de cables de arranque en el maletero. Un día me enseñó cómo funcionaban. Dijo, hijo, tienes que conectar lo positivo con lo positivo y lo negativo con lo negativo. Si pones el cable negativo en el terminal positivo, todo puede explotar. Esa imagen se me quedó grabada. Porque eso es lo que pasa cuando te rodeas de la gente equivocada. Cuando conectas con la negatividad, todo explota. Pero cuando conectas positivo con positivo, la potencia fluye y el motor arranca.
Nehemías conectó positivo con positivo. Hizo las preguntas correctas a las personas adecuadas y la respuesta, por dolorosa que fuera, le dio la energía que necesitaba para actuar. Piensa en la progresión, de él a mí a nosotros a ellos. Todo empieza con Dios. Él. Luego pasa al individuo. Yo. Dios, ¿qué quieres que haga con esta información? Luego se expande al equipo. Nosotros. ¿Quién me va a ayudar? Y finalmente llega a la comunidad. Ellos. Las personas que se verán impactadas por lo que Dios empieza en una sola conversación. Así es como siempre funciona. Cada movimiento de Dios en las Escrituras comenzó con alguien que hacía la pregunta correcta. Moisés en la zarza ardiente, ¿quién soy yo para ir al faraón? Gideón en la suya, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha ocurrido todo esto? María en la Anunciación, ¿cómo será esto? La pregunta era la puerta. La respuesta era la tarea. Puede que hoy estés leyendo esto en un lugar cómodo. Un trabajo estable. Una buena rutina. Una vida fiable. Y en algún rincón de tu mente hay una pregunta que has estado evitando. Una pregunta sobre tu matrimonio, tu vocación, tu comunidad, tu camino con Dios. Quizás sea una pregunta que temes hacer porque ya sospechas que la respuesta te costará algo. La pregunta de Nehemías le costó todo. Salió de la ciudadela. Se fue del consuelo. Se fue de la mesa del rey. Pero la pregunta que lo inició todo también inició la reconstrucción. La pregunta era el primer ladrillo en un muro que cambiaría a una nación. No leí mucho en el simposio de liderazgo. Pero hice muchas preguntas. Y las respuestas que recibí ese fin de semana moldearon las decisiones que tomé durante la siguiente década. Nunca subestimes el poder de la pregunta correcta hecha en el momento adecuado. La pregunta de Nehemías provocó llorar. El llanto llevó a la oración. La oración llevó a la acción. Y la acción llevó a reconstruir un muro. Solicita. Pregunta antes de actuar. Identifica un área de tu vida en la que has estado haciendo suposiciones en lugar de hacer preguntas. Ve a un amigo de confianza, a un mentor o al propio Dios y haz la pregunta difícil que has estado evitando. Deja que la respuesta te lleve a la oración. Reza. Padre, confieso que a menudo actúo antes de pedirlo. Avanzo basándome en suposiciones en vez de buscar tu orientación. Dame el valor para hacer las preguntas difíciles y la humildad para sentarme con las respuestas, incluso cuando me rompen el corazón. Guíame de la investigación a la acción, tal como tú lideraste a Nehemías. En el nombre de Jesús. Amén.